Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En esta semana es el día 18 del mes de Ab del año 5763, 16 de agosto del 2003, y corresponde en esta semana leer la porción titulada Ekeb. Vamos al libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 7, Deuteronomio 7, cuyo nombre en hebreo entonces es Devarim, Devarim 7:12 al capítulo 11:25, y la perashá Ashabúa, la porción semanal, se titula Ekeb, que significa por causa, Devarim 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Hashem guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. A lo largo de esta porción semanal, el Eterno nuevamente reitera el compromiso que ha establecido con nuestro pueblo, y nos ilustra algo muy interesante en esta porción, porque nos va a hablar acerca de las pruebas, y es justamente el tema que vamos a tratar en esta semana, las pruebas. Vamos a comenzar con la enseñanza. A lo largo de la vida de todos los hombres, ustedes estarán de acuerdo con que se presentan diversas circunstancias que se le han dado por llamar pruebas. Esto es desde que nacemos hasta que envejecemos. Durante todo el transcurso de nuestra vida, en realidad, lo que el hombre pasa una serie de circunstancias y sortea la vida, y muchas veces le llaman las pruebas. Esto ya en el terreno educacional. ¿Se acuerdan ustedes que desde pequeños, desde que entran a la primaria, al kinder, a la primaria y continúan su preparación académica, pues también hay diversas pruebas, lo que comúnmente se le llaman exámenes, ¿verdad? A final de cuentas, la prueba trata de hacer un cambio en la vida de las personas. Detrás de toda prueba que nosotros sufrimos, a final de cuentas lo que hay detrás de ello es precisamente el deseo de que los hijos del Eterno verdaderamente experimentemos una nueva etapa en nuestra vida. Así como cuando una persona hace una prueba en su examen profesional y lo que se buscará es que esta persona ya esté no nada más capacitada, sino además aprobada por la autoridad para ejercer, pues asimismo todas las pruebas en la vida buscan y tienen por objeto que el hombre verdaderamente cambie y se transforme y se haga una persona mejor. Según el diccionario, la palabra prueba es el efecto de probar, o es la razón, argumento con que se pretende hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. Cada vez que llevamos a cabo una prueba, en realidad detrás de ello es precisamente el hacer patente si estamos capacitados o no para desempeñar determinada cosa. Así que entonces todas las pruebas que llevamos a cabo en el transcurso de nuestra vida, pues van a ser importantes para efecto de poder ser hombres y mujeres mejores en el Eterno. Miren, en Devarim capítulo 8 verso 1, en la primera lía, Deuteronomio 8:1, vamos a leerlo por favor. Dice la escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. El verso 2 de Devarim 8: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuevamente el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es interesante que este versículo nuevamente enfatiza una gran verdad y dice: y te acordarás. En otras ocasiones he compartido acerca de esta palabra acordar, pero en definitiva, y a mi juicio, dado que el Eterno lo que establece con su pueblo es una relación en donde simbólicamente es el marido y la esposa,
a final de cuentas, si nosotros verdaderamente queremos aprender acerca de las relaciones, mayoritariamente en la conyugal, pero asimismo todas nuestras relaciones, tendríamos que aprender a la luz de lo que es la relación que establece el Eterno con su pueblo. De tal manera que Él como marido, Él como esposo, fíjense cómo le da un mandamiento, una exhortación. Y dice, y te acordarás. Ahora, esta palabra acordar es muy interesante, porque al final de cuentas lo que el Eterno es que nunca está esperando de nosotros que los eventos difíciles, las vicisitudes, las pruebas, todo aquello que el Eterno hizo con su pueblo se olvide, sino al contrario, lo que el Eterno está tratando de hacer con su pueblo es que constantemente esté recordando de dónde nos rescató. De ahí que el Eterno, cuando saca a nuestro pueblo de Egipto, hay una primer fiesta, y esta primer fiesta, el primer Pesaj, ¿en qué país se lleva a cabo? Les pregunto. ¿En dónde lleva a cabo la primer fiesta del Eterno? ¿En el desierto? ¿Alguna otra idea? ¿En dónde se lleva a cabo la primer fiesta? ¿En qué país? ¿En México? ¿En Argentina? ¿En Roma? ¿En Israel? ¿Alguna otra idea? ¿En dónde? En Egipto, en Mizraim. O sea, la fiesta de Pesaj, la primera vez que se lleva a cabo, ¿en dónde se lleva a cabo? Estaba nuestro pueblo cautivo en Egipto, ¿se acuerdan? Y estando en esa condición, el Eterno agarra, lo toma y lo rescata. ¿Por qué se instituye la fiesta de Pesaj? Porque al final de cuentas es un edut, es un testimonio, es un recordatorio que busca el Eterno que nosotros constantemente tengamos en memoria. Cada una de las fiestas simbolizan cada una de las etapas que nuestro pueblo ha pasado, pero el Eterno lo que busca detrás de ellos es que estemos constantemente recordándolo. Ahora, así como el Eterno nos tuvo cautivo en Egipto, ese es un ejemplo colectivo, pero a final de cuentas cada uno de nosotros en lo individual, antes de conocer de Hashem, estábamos cautivos, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, conforme a la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que cada uno de nosotros en lo individual fuimos esclavos, y el Eterno de ahí nos toma, nos rescata con el objeto de que tengamos una vida diferente. Y cada una de las etapas de nuestro pueblo, a final de cuentas, es cada una de las etapas en las cuales individualmente cada uno de nosotros tiene necesariamente que pasar. Somos esclavos y el Eterno nos rescata de Egipto. Nos lleva a cabo esa liberación mediante una fiesta llamada Pesaj, que es cuando nosotros conocemos a Yeshua, que simboliza precisamente ese cordero. Después el Eterno nos saca de Egipto y nos muestra, lo primero que nos muestra después de esos 50 días, que es otra festividad, que es en la cual nos da la palabra de Dios, su Torah, las tablas con Moshe. Y desde ese momento el hombre empieza a adquirir una libertad completa, en la medida que, ya siendo libre físicamente, teniendo ese Olam Haba, ese mundo venidero ganado, ahora lo que el hombre necesita es experimentar una libertad completa, una libertad que tiene que ver mucho con conocer la voluntad del Eterno. Y así cada transcurrir en la vida del hombre ejemplifica lo que sucedió con nuestro pueblo colectivamente, y no nada más eso, sino cada evento importante en las fiestas se vuelve a repetir cíclicamente con un evento importante. Por eso es que los eventos de la vida de nuestro amado Mashiach siempre tienen que ver con las fiestas bíblicas. Por eso es que si nosotros queremos verdaderamente conocer a Yeshua, tendremos que conocer las fiestas. Y solamente es así como podremos verdaderamente profundizar en lo que Él es. Entonces, siempre el Eterno dice, recuerden, recuerden, recuerden. Y es algo que muchas veces individualmente se nos olvida. Les pregunto yo, ¿ustedes se acuerdan el día que ustedes conocieron de Hashem, conocieron a Yeshua? ¿Se acuerdan? ¿Qué día fue? ¿Un día lunes, un día martes, un día miércoles? ¿Cuántos años tenían? ¿Se acuerdan en dónde estaban y cómo es que el Eterno los empezó a transformar? ¿Se acuerdan de todo eso? El Eterno en realidad siempre lo que está buscando de nosotros es que nos acordemos. Yo me acuerdo perfectamente bien cómo es que el Eterno me toma y me llama. Fue a la edad de los 18 años. Y a la edad de los 18 años, previo a esto, yo tomé la Biblia y empezaba a leer y a leer y a leer y a leer. Y yo me daba cuenta que lo que yo aprendía y que lo que me enseñaban poco tenía que ver con lo que yo leía en la Biblia.
Porque habitualmente lo que se enseña desde el punto de vista religioso es: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no fumes, no tomes, no vayas a fiestas, no esto, no lo otro. Pero difícilmente la gente, los líderes religiosos, tienen la oportunidad de ejercer lo que el Eterno nos dio. ¿De qué manera? Mostrarnos no por qué y mostrarnos la voluntad del Eterno. La mayoría de la problemática que gira en torno a las personas es debido precisamente a que los líderes religiosos, rabinos, pastores, en muchos de los casos, en lugar de hablar de las cosas buenas del Eterno y la bendición que hay de seguirle, siempre hablan en un no esto, no lo otro, no aquello. Y cuando yo leí la Biblia, yo me di cuenta de una cosa: que el Eterno primero me decía las circunstancias y el por qué no, y después ya me daba su negativa. Sin embargo, me di cuenta que nunca me obligaba. Pero les pregunto yo, ¿ustedes se acuerdan cuando conocieron de Hashem? ¿Se acuerdan cuando conocieron y tuvieron su encuentro con Yeshua? ¿Se acuerdan a lo largo de su vida cuántos milagros o cuántas bendiciones han recibido? ¿Cuántas oraciones contestadas pudieron ver recibido? ¿Se acuerdan? El Eterno en realidad siempre lo que dice es que recordemos. ¿Y saben un buen ejercicio para estimular nuestro amor a Él? Es que cuando menos tomemos 5 minutos diarios para acordarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Con 5 minutos, ¿no saben ustedes cómo verdaderamente nuestro amor a Él se estimularía? Verdaderamente. Pero no nada más eso, sino a final de cuentas, esta relación entre Él como esposo simbólico, con nosotros como pueblo, siendo su amada, si la llevamos al terreno de la pareja, de los esposos, a final de cuentas, gran parte o uno de los grandes puntos para los cuales el matrimonio podría preservar su amor, ¿saben cuál es? Recordar. Y verdaderamente que es muy efectivo en todos los matrimonios, recordar. ¿Por qué? Porque cuando son novios, pues todos le ven bonito, se ven bonito uno al otro, le ven bonito las manos, le ven bonito la voz, le ven bonito el cabello, le ven bonito cómo habla, le ven bonito hasta cómo se enoja. Pero conforme empieza el transcurrir del tiempo y pasan los años, pues la pareja empieza a perder y a olvidar aquello que le resultaba bonito de su pareja, de su esposo o de su esposa. Y a la vuelta de unos cuantos años, y eso depende mucho del matrimonio, podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 5, podrían ser 10. Por ahí algunos dicen que hay varias crisis en años especiales, ¿verdad?, de la pareja. Unos al año, otros a los 3 años, otros a los 7 años. Y bueno, por ahí hay algunas especulaciones que en determinados años del matrimonio hay ciertas crisis. Pero una parte que nos ayudaría muchísimo como esposos, estos los que estamos casados obviamente, sería igualmente recordar, y recordando lo que hemos vivido, nuestros triunfos, nuestros problemas, verdaderamente se estimulará el amor el uno para con el otro. Yo recuerdo el día que nació mi hijo mayor y fuimos nosotros al hospital y le dice el doctor a mi esposa: pues ¿sabe qué? Todavía no, va a tardar un poquito más, váyase a caminar. Y yo recuerdo que nos mandan a caminar y ¿quién creen que estaba ayudando a quién? Ella me estaba ayudando a mí. Me agarraba, yo no podía caminar. ¿Qué me pasó? No lo sé. Pero es el día de mi vida que peor me he sentido. Físicamente tenía un dolor de huesos, un dolor de articulaciones. No sé, me sentía pero tan mal que me daba risa y estaba a punto de dar a luz, y la que me iba ayudando era ella a mí y no yo a ella. Y fue increíble lo que pudimos vivir, y luego todavía llegué a la casa y no sabía qué íbamos a hacer. Me puse a armar la cuna, yo no podía conmigo mismo. Digo, fueron eventos en los cuales nosotros vivimos, y es cuando verdaderamente se empieza a reconocer la dependencia del uno hacia el otro, que verdaderamente todos los momentos que hemos vivido han sido momentos de valía. O sea, esto es, de todas aquellas cosas que nosotros hemos vivido como pareja, es importante reconocerlas, es importante acordarnos cómo soñábamos con tener una casa, cómo sueñas con tener un horno de microondas o una sala o un comedor. Todo esto es importante recordarlo y platicarlo como pareja. ¿Por qué? Porque hoy en día
los matrimonios, conforme transcurre el tiempo, el amor se va. Pero no es tanto que se vaya, sino es que en realidad la conciencia y la mente y el entendimiento difícilmente se ponen al servicio del amor. Yo recientemente estaba con un matrimonio y le preguntaba al varón, yo le decía, ¿tú qué crees? ¿El amor se basa mayoritariamente en sentimientos o en la razón? Y esa es una pregunta que yo le hacía, y después de platicar con ellos yo le decía, sin duda alguna, el amor no se basa en los sentimientos, sino el amor se basa en la razón. Y cuando una persona después de transcurrió 1, 2 años, 3 años dice, es que ya no lo amo, ya no la amo, en realidad están completamente equivocados, porque están basando su amor solamente en los sentimientos. Y definitivamente los sentimientos, con el transcurrir del tiempo, y sobre todo si no se riegan, si no se edifican, difícilmente permanecen. Entonces, el amor se basa sobre todo en la razón. Y eso es una pregunta para ustedes como pareja. Si yo les preguntara, ¿por qué amas a tu esposa o a tu esposo? Si ustedes verdaderamente están ejercitando el amor de Dios, en 5 frases me lo tendrían que decir. Si yo les digo, ¿por qué aman a su esposa? Me tendrían que decir, por esto, 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 esto y esto. ¿Por qué aman a su esposo? Por esto, esto, esto y esto y esto. Pero si yo les pregunto y a ustedes les digo, ¿por qué aman a su esposa? Y me dicen, bueno, es que siento bien bonito cuando me toca de la mano, siento bien bonito cuando me da un beso, siento bien bonito cuando la abrazo. Ojo, todo esto con el transcurrir del tiempo se pierde. Díganme si no, cuando éramos novios, nada más un roce, ¿qué se sentía? Un roce de la piel bien bonito. Pero ahorita ver un roce ya casi hazte para allá. ¿Se acuerdan de aquel chiste que están de novios y el novio y la novia están sentados en una sola silla porque hay tanto amor que en una sola silla basta, ¿verdad? Empieza a transcurrir el matrimonio y ya cada quien necesita su silla. Empiezan a pasar los años y llegan 10 años y ya necesitan una silla en medio que los divida para que no se estén peleando. Pero miren, yo les digo una cosa, cada vez que estudiemos la Biblia y veamos la forma en cómo el Eterno trata a su pueblo, este es un ejemplo para nosotros como varones. Cada vez que vean en la Biblia alguna recomendación o alguna forma del pueblo hacia el Eterno, es una recomendación para las mujeres. Y eso no quiere decir que no sirvan para ambos, por supuesto que sí sirven. Pero al final de cuentas, si hay un modelo verdadero de amor, es el de la Biblia. Tan es así que bíblicamente, en la tradición de nuestro pueblo, siempre el repetir 2 palabras, estaban hablando de lo máximo, de lo sumo. Por eso es que vemos en la Biblia que dicen el Rey de Reyes. O sea, es el Rey sobre todos los reyes, el Señor de señores. Y hay un libro en la Biblia que se llama precisamente el Canto de Cantos, Shir HaShirim. ¿Cuál es su nombre en español? Cantar de los Cantares. Ahora les pregunto yo, como pareja, ¿alguna vez lo han leído? Bueno, pues tomen nota, porque es un libro que deben de leer como pareja. Y ruego al Eterno que no tarde mucho y que podamos hacer un seminario de matrimonios para que se den cuenta realmente de que los tapujos y la ignorancia en materia de la intimidad bíblicamente nada tiene que ver con lo que se practica hoy en día. Entonces, mis hermanos, si verdaderamente queremos que nosotros tener un matrimonio que perdure, porque es muy fácil en el primer año, segundo año, decir, bueno, pues nuestro matrimonio va bien, pero el reto no es, sino es a partir de ahí, ¿están ustedes de acuerdo? Cuando empiezan a tener 10, 15, 20, 25 años, porque ya no es lo mismo. Pero después de este tiempo es posible reavivar esa flama. Y uno de los argumentos que el Eterno nos pone es eso, recordar. Así es que miren, llévenselo de tarea. Cuando ustedes vayan como pareja solos, en la calle, en el coche, en el colectivo, empiecen a recordar todo lo bonito que han pasado. Y sin duda alguna les reavivará esa llama de amor que siempre deberíamos de tener presentes. Pero entiendan una cosa, el amor no está basado en los sentimientos. El amor está basado en la razón. En la razón. Amén. Bueno, en este mismo versículo dice la Biblia que el Eterno nos iba a llevar al desierto para afligirnos y para probarnos. ¿Se acuerdan? Ahí lo ven en el verso
2 de Devarim 8. La palabra hebrea para probar es nasá. A ver, repitan conmigo, nasá. Nasá, que es la letra Nun, Sameh y Hei. N-A-S-A-H. Nasá. Nun, Sameh y Hei. Entonces dice la Biblia que el Eterno nos tendría que llevar al desierto con el objeto de probarnos. Ahora, vean el verso 16, por favor. Y aquí es donde vamos a comenzar los diversos tipos de pruebas que el Eterno pone. Y por supuesto que el Eterno ha utilizado las pruebas desde siempre. Y uno de los tipos de pruebas que existen son las pruebas de Hashem para con su pueblo de Israel. Verso 16 de Devarim 8. Dice la Biblia que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Y qué dice la Escritura? Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Otra vez, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ahí nuevamente dice la Biblia que el Eterno probó a su pueblo a través de todo lo que ellos pudieron ver vivido en el desierto. Pero miren, la última parte es muy interesante porque dice para la postre hacerte bien. Y esto me recuerda a un versículo, Romanos 8:8, nada más apúntenlo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces es definitivo que a pesar de que el Eterno trajo por un tiempo a nuestro pueblo en el desierto, lo que estaba tratando detrás de ello era precisamente hacerle un bien a nuestro pueblo. Entonces vemos cómo es que el Eterno verdaderamente está probando a su pueblo. Vean Éxodo 20:20, por favor. Shemot 20:20. ¿Se acuerdan ustedes que en este capítulo el Eterno da a su pueblo precisamente las tablas, los Aserá Dibrot, los 10 mandamientos, a partir de que Moshe baja con las tablas? Y dice la Escritura que en este día, que fue precisamente Shavuot, 50 días después de la fiesta de Pesach, su salida, el Eterno, dice la Escritura que se les manifestó a ellos a través de grandes sonidos, truenos. ¿Se acuerdan ustedes que de tal manera que el pueblo estuvo temeroso de oír lo que estaba pasando? Y vean lo que dice el verso 20. Y Moshe respondió al pueblo: no temáis, porque ¿para qué? Para probaros vino Hashem, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué el Eterno se manifestó con tal poder? De tal manera que aún en Hebreos, ¿se acuerdan ustedes? Vamos allá, Hebreos, el libro de Hebreos en el Brit Hadashah. Y es que si nosotros no tenemos cuidado de leer esto que dice el libro de Hebreos, lo podríamos tomar en un mal sentido. 12:18, por favor. Miren lo que dice la Biblia: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moshe dijo: estoy espantado y temblando, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Hashem vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero en realidad, ¿por qué el Eterno permitió que se presentase de esa manera? La Biblia lo define muy claro. El objetivo por el cual el Eterno lo permitió es para probarles y para que el temor del Eterno estuviera sobre probarles. Entonces, está muy claro que el Eterno ha utilizado las pruebas y ha probado a todo el pueblo. ¿Qué otro tipo de pruebas hay? Ahora, no nada más el Eterno prueba al pueblo de Israel, a su pueblo, sino también prueba en lo individual al hombre. Un ejemplo de ello es Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22, verso 1. Génesis 22:1. Y dice la Escritura: aconteció después de estas cosas que probó Nasá, Dios, a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Yitzhak,
a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces el Eterno también prueba al hombre en lo individual, no nada más colectivamente, sino también al hombre en cada como individuo. Entonces verdaderamente el Eterno podría probarnos a cada uno de nosotros. Otro ejemplo es en Deuteronomio 13:1, cuando está hablando justamente acerca de aquellos falsos profetas que se levantarían, y nos dice algo interesante. Devarim 13:1: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Hashem vuestro Dios, ¿qué dice? Os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces miren bien cómo es que dice la Biblia que si hay un profeta o un soñador de sueños que anuncia señal y esta señal o prodigio se cumple, la característica no es tanto que si se cumple o no se cumple, sino más bien que después de que en apariencia se cumple, te diga vamos en pos de otros dioses. Y esa es la prueba. La prueba de todo profeta, si es de Hashem o no, es que si te lleva a ofrecer o adorar otros dioses o no. Entonces el Eterno constantemente va a estar utilizando muchos medios con el objeto de precisamente probarnos. Ahora, no nada más el Eterno prueba a su pueblo, y no nada más el Eterno prueba a sus hijos individualmente, sino también, ustedes saben, el hombre prueba a Hashem. Y esto, a pesar de que muchas veces la Biblia lo toma en un sentido incorrecto, pero también es válido probar nosotros a Hashem. Números 14:22. Bamidbar 14:22. Aquí vemos cómo es que ellos, dice la Biblia, que después de que nuestro pueblo estuvo errante, en el verso 22, dice la Biblia, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y como dice ahí, y me han tentado. Ahí bien pudieron ver puesto en la tradición, me han probado, que es del hebreo nasá. ¿Cuántas veces probaron a Hashem? 10 veces. Y dice, y no han oído mi voz. ¿Se acuerdan un ejemplo clásico de cuando lo tentaron? Es en las aguas de Meribá, en las aguas, cuando llegan y después de que el Eterno ya les había dado agua de la peña, todavía llegan y con Moshe le dicen, oye, es que nos va a traer el Eterno aquí a morirnos de sed. Y nuevamente vuelven a probar y a tentar a Hashem, y el Eterno se molesta y se enoja con el pueblo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión no era válido estar tentando constantemente al Eterno. ¿Se acuerdan cuando Mashiach es tentado por Satán? Dice la Biblia que es llevado al pináculo del templo, y ¿se acuerdan qué le dice a Satán? O sea, aviéntate. ¿Por qué? Porque tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. ¿Y qué le responde Yeshua? No, porque escrito está, no tentarás. ¿A quién? A Hashem tu Dios. Hubo hace algún tiempo un caso muy sonado aquí en Cuernavaca de una mujer cristiana que estando en su escuela, no sé si era prepa o secundaria, estaban en el segundo piso y ella tenía un gozo por estar con el Eterno, y de repente una persona se acerca con ella y le dice, oye, pues si tú eres tan creyente, a ver, aviéntate de aquí. Y dice, sí, porque vas a ver cómo es que Dios me va a salvar. Se salta a los barrotes y se avienta. Esto es verídico, y tiene algunos cuantos años que sucedió aquí en Cuernavaca y fue muy sonado. Bueno, pues no sé si se rompió la espalda, y fue algo realmente tremendo. Entonces vemos el ejemplo bíblico. A Yeshua mismo le decían, aviéntate, y él que decía, no tentarás a Hashem tu Dios. Es como decimos, los vehículos los guarda Hashem, sí, pero no porque los guarde los vamos a dejar abiertos, no porque los guarde los vamos a dejar sin protección, no porque los guarde los vamos a dejar en un lugar que no está bien, porque eso sería ya tentar al Eterno, ¿no? Y estar diciendo, es que el Eterno todo me guarda, ¿no? O como decir, no, es que no se van a meter a mi casa porque el Eterno siempre guarda a sus hijos, y lo dejas abierta y la dejas disponible para que los rateros se metan. Es algo que es tentarlo, probarlo a él, y es algo no correcto. Pero también hay pruebas que el hombre le pone a Hashem y que son verdaderas. Shoftim, capítulo 6, 39 de Jueces 6, 39. Y en este capítulo de Jueces se encuentra precisamente un varón llamado
Gideon o Gedeón, lo traducen al español, el cual se encuentra con el ángel del Eterno y le manda precisamente a que vaya a destruir a los enemigos de Israel. Y él, como no sabía qué hacer, empieza a probar a Hashem si efectivamente era del Eterno o no. Vean el verso 36 de Jueces capítulo 6. Entonces, en este capítulo ya el Eterno empieza a hablarle a él para que haga su voluntad, pero él no está del todo seguro que sea. Y el verso 36 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has hecho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, o sea, un pedazo de lana. Y dice: y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Verso 39, mas Gideón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablara esta vez, solamente probaré. Ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces les pregunto yo, ¿es válido probar a Hashem? Sí, sí es válido, pero no es válido probarlo con las cosas que ya están escritas. No sé si me explique. O sea, cuando la voluntad del Eterno ya está puesta, sobre eso ya no hay más prueba. Es como decir: oye, el Eterno me está probando para que yo haga determinada cosa que no es agradable a Hashem y que está escrita. Ojo, esas no son pruebas, son tentaciones, como lo comentábamos la vez pasada, por nuestra propia concupiscencia. Entonces, cuando el Eterno nos manda algo en especial, en lo individual a cada uno de nosotros, es válido probarlo, pero tenemos que cuidarnos mucho de cómo hacemos esto. Ahora, si bien es cierto el hombre puede probar a Hashem, también del hombre al hombre se pueden probar. Ustedes están de acuerdo, es lo más natural. Un hombre también puede probar a otro. Y un mejor ejemplo de ello es precisamente Shlomo Amelech, o sea, el rey Salomón. Vamos a Primera de Reyes capítulo 10, verso 1. Primera de Reyes 10:1. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia que no hubo hombre tan sabio como el mismo Salomón, Shlomo? Y este hombre llamado Salomón, que era un hombre sabio, había trascendido tanto su sabiduría, que a los gobernantes de las naciones conocidas en ese entonces les llegó esa sabiduría que tenía Salomón, y cuando estaban delante de él, ¿saben ustedes qué era lo primero que querían hacer? Probarle. Es como decir: a ver si eres tan sabio como dicen. Y le ponían preguntas. Primera de Reyes 10:1. Y oyendo la reina de Shaba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Hashem, vino a probarle. ¿De qué manera? Con preguntas difíciles, de manera que no creían en su sabiduría, sino para ellos era necesario probarles. Segunda de Crónicas 9:1, nada más apúntenlo, se los voy a leer. Y dice: y oyendo la reina de Sheba la fama de Shlomo, vino a Jerusalén con muy grande séquito, con camellos cargados de aroma y oro en abundancias y piedras preciosas, para tentar a Shlomo con preguntas difíciles. Entonces, entre los hombres igualmente existe el probarlos. Ahora, esto, cuando yo estaba estudiando esto, yo me acordé mucho cómo es que mucha gente critica a Yeshua, aquellos sectores judíos que dicen que Yeshua no era el Mesías, o aquellos que siendo hijos del Eterno han volcado sus ojos a un judaísmo ortodoxo y hoy en día reniegan de Yeshua. Me llama mucho la atención cómo es que muchos de ellos critican a Yeshua, al Mesías, lo desacreditan y dicen que es un hombre gris, es un personaje que no tuvo la menor importancia. Pero es increíble darnos cuenta cómo a lo largo del Brit Hadashah, les pregunto yo, ¿cuántas veces no tentaron o probaron a Yeshua? Y les pregunto yo, ¿quién lo tentó y quién lo probó? Los principales jerarcas religiosos de la época. Y si hoy en día dicen, es que Yeshua era un hombre gris sin trascendencia, yo creo que se equivocan, porque los principales de su época religiosos lo probaron con preguntas desde ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Se acuerdan ustedes? O aquel pasaje clásico en donde dice
es válido darle el tributo al César, y que él toma la moneda y les dice, ¿de quién es esta imagen? ¿Se acuerdan? Bueno, pues todo ello es muestra de cómo es que Yeshua, por ser un hombre sabio, bíblicamente siempre lo probaron. En el griego, la palabra equivalente de Nasá es precisamente la que estamos estudiando en Shabbat. ¿Cuál es la palabra que estamos estudiando del Shabbat para prueba? ¿Se acuerdan? Que lo vimos precisamente el Shabbat anterior. En el hebreo la palabra para prueba es Nasá. Y en el griego la palabra es dokimazo. Ahora, esta palabra griega dokimazo da una tremenda enseñanza. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. En este capítulo Rabí Shaul escribe y les está dando una serie de recomendaciones a los de Tesalónica. Y en el verso 21 dice algo, una gran verdad. Está hablando acerca de no menospreciar las profecías, de no apagar el espíritu previamente, y al final dice que nos tenemos que abstener de toda especie de mal. Pero en 1 Tesalonicenses 5:21 da una verdad muy tremenda y dice, examinarlo todo. Podríamos decir, probarlo todo, tentarlo todo. Y luego dice la Biblia, retened lo bueno. A lo largo de este tiempo que llevo en el Señor, yo me he dado cuenta que existen muchos abusos de parte de las autoridades religiosas, muchos abusos de parte de pastores, de rabinos con su congregación. Es increíble, si nosotros nos pusiéramos a ver congregación por congregación, cuántos abusos verdaderamente se cometen con los congregantes. Y eso es parte de la normalidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega nueva a una congregación, empieza a examinar todo lo que dicen. Lo que se comparte lo examinan, cómo alaban lo examinan, cómo lo ven lo examinan, cómo se conviven lo examinan. Pero en la medida que el líder religioso se gana el respeto de las personas, ya todo lo demás se lo empiezan a comer las personas, o sea, los congregantes, las ovejas, ya todo lo demás se lo empiezan a comer como viene. ¿Por qué? Porque ya piensan que la persona que está compartiendo, a final de cuentas, ya tiene su respeto ganado y como tal ya todo es verdad. Y esto no es así. Si yo les comentara unos cuantos ejemplos de muchos pastores que han hecho verdaderamente abusos con sus congregantes, es increíble cuánto. Y la Biblia dice algo muy enfático: probarlo todo, examinarlo todo, tentarlo todo. Y les pregunto yo, ¿de qué manera se prueba algo? Nuevamente es con la palabra de Dios, con capítulo y versículo. Por ahí había un pastor aquí en Cuernavaca, precisamente, que obligaba a sus congregantes que forzosamente cada domingo les compraran algo, algún librito, alguna figurita, algún separador, algo les obligaba a que comprasen. Y cada semana les obligaba a que hicieran esto. Y era increíble cómo todos los abusos que se llevan a cabo precisamente por el liderazgo. Entonces, tenemos que aprender algo nosotros. ¿Qué es? Probarlo todo. Y les pregunto yo, ¿de qué manera se prueba todo? Con capítulo y versículo. Y si no, difícilmente vamos a tener la oportunidad de comprobar que lo que nos están diciendo verdaderamente es así. Así es que cuidémoslo mucho y enseñemos a la gente precisamente a que prueben todo. Y nosotros, como cabeza que el Eterno nos ha puesto, ya bien sea pastores, rabinos, maestros, pues por supuesto nuestra obligación es caminar de la manera más santa y con un testimonio de lo más honesto delante de la gente. Entonces, yo conocí muchos pastores que pedían dinero prestado a sus ovejas y ¿saben cuándo se los pagaban? Nunca. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Vive el Eterno que hasta ahorita ni he pedido ni pediré nunca, porque eso causa muchas veces que el nombre del Eterno sea blasfemado. Cuidémonos mucho con qué clase de personas y con qué clase de pastores, de rabinos y de gente estamos, porque es increíble. Si hay abusos, no se dan en las empresas, no se dan en ningún otro lugar, sino se dan mayoritariamente entre cada uno de los líderes religiosos, pastores, rabinos y cualquier gente que tiene un estatus religioso es la que mayormente abusa.
Tengan mucho cuidado con eso, por favor, y enseñemos a otros a tener cuidado. El salmista David escribió varios salmos, y hay uno que me llama la atención, Salmos capítulo 26, verso 1. Salmo 26, 1. Y él valientemente dice algo increíble. Júzgame. Miren cómo le está pidiendo. Imagínense cada uno de nosotros diciéndole a Hashem, júzgame. Qué valiente, ¿no? O sea, estar delante del Eterno y decirle, júzgame. Dice, júzgame, oh Eterno, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Eterno sin titubear. ¿Observen cómo es que cuando le está diciendo júzgame, ya lleva implícito y le dice, yo en mi integridad he andado? O sea, esto es, Eterno, júzgame en mi integridad. Y luego dice, he confiado a sí mismo en el Eterno sin titubear. Miren, una de las cosas que a mí me hizo darme cuenta que no era hija del Eterno, de entre tantas cosas que me hizo darme cuenta que yo no era hijo de Hashem, ¿saben cuál fue? Ya se los he platicado aquí, pero es muy ilustrativo. Yo me di cuenta que no era hijo del Eterno porque cuando había algún evento difícil en mi vida, lo primero que yo pensaba o era en mi mamá, o era en mi papá, o era en alguien que me ayudara. Recuerdo, yo estaba en el terremoto del 85, precisamente había ido a México, y estaba con mi papá. Y así como eso, cada uno de los eventos difíciles de mi vida, siempre yo pensaba en alguien físico, pero nunca pensaba primariamente en Hashem. Les pregunto yo, cuando ustedes tienen algún problema, ¿en quién piensan? ¿En su papá o en su mamá para que le saque de apuros? ¿O piensan en su marido o en su esposa? Y créanme, si ustedes piensan primeramente en sus papás, o en su mamá, o en su esposo, o en su esposa, deberían de hacer un examen si verdaderamente son hijos del Eterno o no, ¿eh? Porque una de las pruebas que verdaderamente nos hacen ser hijos del Eterno es que nuestra confianza primeramente está en el Eterno y no en nadie más. Y eso no quiere decir que después no pienses en tu mamá, y eso no quiere decir que después no pienses en tu papá o en alguien que te pueda ayudar, pero primeramente, ¿en quién tenemos que estar pensando? En Hashem. Y esa frase clásica que dice, Dios mío, mucha gente la dice, ¿verdad? Si verdaderamente estuvieran conscientes que primero estaríamos pensando en el Eterno, pues bueno sería. Pero en muchas ocasiones nada más se utiliza de bluff y de relleno. Entonces aquí dice el salmista, he confiado a sí mismo en el Eterno sin titubear. Cada vez que tengan un problema, si no piensan en el Eterno, verdaderamente examinémonos a nosotros mismos. Porque en quien primero tendríamos que estar pensando es en Hashem. Punto. ¿En quién tenemos que tener nuestra confianza? En Hashem. Punto. Y después sí piensa en quien quieras. Y es válido. Pero primero ¿en quién? En Hashem. Verso 2. Escudriñame, oh Eterno, y pruébame. ¿Ya lo ven ahí? Miren, no nada más le dice júzgame, sino además dice pruébame. ¿Se atreverían ustedes a decirle al Eterno júzgame y además pruébame? Qué valentía de este varón. Y dice ahí, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se imaginan ustedes cuando estamos aquí compartiendo nada más tan solo en la Beta Knesset y de repente volteas a ver a una persona, volteas a ver algo que está sucediendo y estás pensando ya mal en tu mente, ¿no? Y que el Eterno está viendo lo que tú estás pensando. Y el mismo David decía, examíname aún mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hace poco que yo hablaba con un varón el cual decía que tenía muchas pruebas, yo le decía, es que mira, para las pruebas es importantísimo hacer una cosa. Dice la Biblia que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a su presencia. Y hay cosas que nos resultan difíciles decir, pero las piensas o tienes alguna tentación, lo más importante es tal cual la prueba, tú se la dices a Hashem. No se van a lastimar los oíditos de Hashem, ¿eh? O sea, Eterno, tengo una prueba en esto y esto y esto, y lo más importante es cada pensamiento y cada prueba que tengamos, tomarla y tal cual decírsela al Eterno, mira, aquí está, te la entrego. Pero no nada más decirle, te entrego mi prueba, te entrego mi tentación, sino decirle cuál tentación y verdaderamente entregársela. Entonces, David Amelech, David el rey decía, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Verso 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. O sea, ¿en qué otras cosas lo iba a probar el Eterno? En que no se había sentado con hombres hipócritas. ¿Qué más? Que no había entrado con los que andan simuladamente.
¿Qué más? Verso 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Verso 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Hashem, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hashem, la habitación de tu casa he amado. ¿Verdad? Y el lugar de la morada de tu gloria. Es como decir, Señor, el Shabbat no se me ha hecho pesado ir a escucharte. Señor, el Shabbat no se me ha hecho difícil ir a hacer acción de gracias y cantar y hablar de tus maravillas. Y en eso pedía a David que lo examinaran. ¡Qué hombre! Entonces, hermanos, verdaderamente nosotros tenemos que procurar probar y comprobar que verdaderamente nosotros somos de Hashem. ¿De qué manera? A través de nuestros actos. Y ya para acabar, en Efesios capítulo 5, verso 10. Efesios 5, 10. Me gusta este versículo, porque si yo reflexiono no nada más en la relación que yo tengo con el Eterno, sino reflexiono en la relación que yo tengo con mi esposa, o en la relación que mi esposa debe de tener conmigo, esto ilustra una de las máximas, o de los grandes secretos, o de las claves para verdaderamente agradarnos unos a otros. Efesios 5:10, dice la Escritura, comprobando, o la misma palabra doquimazo, probando lo que es agradable, ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál es nuestra obligación? Que cada cosa que haga Mijael Ávila, verdaderamente diga, esto que estoy haciendo le agrada a Hashem, sí o no. Y que vas a tomar una decisión, y que esa decisión que tú tomes, te preguntes, ¿verdaderamente amo a Hashem o no? Ahora les pregunto yo, este versículo dice, probando lo que es agradable al Señor. Cada cosa que yo haga, tengo que preguntarme, ¿esto le va a agradar a mi esposa? Y cada cosa que mi esposa haga, tendría que preguntarse, ¿esto le va a agradar a mi esposo? Y esta es una de las claves también para llevar a cabo un buen matrimonio. Si cada cosa que hagamos nos preguntemos nosotros, ¿le va a agradar o no le va a agradar? Y esto nos llevará verdaderamente a tener una buena relación matrimonial y a una buena relación con Hashem. Amén. Vamos a orar. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.